Hola, hola, buenas noches. Tuvimos algunos problemas técnicos, así es que vamos a retomar la conexión con Sergio Castro San Martín, director del documental El Negro, que se va a exhibir en 2 horas más, de manera abierta, en televisión abierta, en la red. Así es que, saludos a Pancho, que se está uniendo. Así es que mientras esperamos a Sergio, les cuento que este es un tremendo documental que no pueden dejar de ver, porque habla de la historia reciente de Chile, de alguna manera habla también de la transición, y es sobre la historia de Ricardo Palma Salamanca, quien protagonizara una espectacular huida en 1996 de la cárcel de alta seguridad y luego desapareció por 20 años, estuvo prófugo de la justicia. La primera parte de este documental, El Negro, que ustedes van a poder ver en un par de horas en la red, justamente tiene el foco que está muy interesante en la familia, básicamente en su madre Mirta y sus dos hermanas, y el debate que se produce respecto de la actuación de Ricardo Palma en relación a, a tomar la fuerza y la rebeldía. Estamos esperando a que ingrese entonces, ahí está Sergio, para conversar de El Negro. Debe estar por entrar, ahí sí. Ahí Ahora sí, sí, hola Marisol, ¿cómo ya. estás? Bien, bien, está comentando que en un par de horas se va a poder ver tu documental El Negro en televisión abierta en la red, lo cual es un tremendo hito, así es que te agradezco muchísimo que en la previa de lo que es esta exhibición de manera abierta, digamos, estés con nosotros para poder conversar de este documental del 2020, El Negro, que nosotros tuvimos la posibilidad de conversar justamente el año pasado en el estreno online, ¿te acuerdas? En el Centro Arte Así es. Alameda. Y han pasado muchas cosas en estos últimos 2 años y en este año también. ¿Cuál es tu sensación de enfrentar ahora la posibilidad de un público mucho más mayor, masivo, de poder llegar con esta reflexión de la transición, como tú lo has comentado en algún momento, esta historia de Ricardo Palma Salamanca, que también tiene los grises de la transición chilena? ¿Y qué esperas que ocurra a propósito de la exhibición de este documental apenas en un par de horas más? Bueno, hola, buenas noches Marisol, ¿me escuchan bien, no es cierto? Eso es lo primero. Ya, perdonen por los problemas técnicos. Bueno, nada, muy contento con el estreno en televisión abierta. Creo que la red está haciendo un trabajo muy valiente también de poder mostrar, de abrir un poco la historia de nuestro país a través de obras audiovisuales, primero con la batalla de Chile, luego con el edificio de los chilenos, ahora con el negro. Eso es lo primero, ¿no? Creo que hoy día hay un, hay un vacío un poco, ¿no es cierto?, de contenido audiovisual que nos abre un poquito a la historia de nuestro país. Y en ese sentido muy contento. Ha pasado tiempo, sí, ha pasado tiempo desde el estreno del documental el año pasado. De alguna forma es una especie de reestreno, pero es un reestreno bastante especial porque es un reestreno, como tú dices, que se abre posiblemente a un grupo mucho más heterogéneo, ¿no? A nivel y mucho más etario, ¿no? O sea, más edades, ¿no es cierto? Estar en televisión abierta te permite también poder democratizar, ¿no es cierto?, un poco los contenidos, ¿no? A veces el cine o incluso las plataformas llegan a ciertos nichos y creo que la televisión abierta puede llegar a mucha más gente. Así que nada, muy contento, todo el equipo muy contento, la familia muy contenta, muy nerviosos también, porque de alguna forma también es un documental y una película muy íntima, ¿no? Sobre esta familia Palma Salamanca, como tú decías, Mirna, Marcela, Andrea, que son de algunas formas también las protagonistas de esta historia. Justamente la primera parte de este documental tiene una riqueza enorme en términos familiares, justamente. ¿Cómo lograste llegar a esa confianza y esa intimidad? Porque tenemos unas conversaciones que se producen en la sobremesa entre Mirta y su hija a propósito de la acción de este hijo, Ricardo Palma Salamanca, donde hay tensión y diferencia entre las propias mujeres. ¿Cómo lograste
ese momento tan íntimo y tan valiente también en la discusión política, emocional y familiar. A ver, yo creo que un poco el trabajo del documental también tiene una cosa muy de tiempo, ¿no? De seguimiento, ¿no es cierto? De involucrarse con los personajes, de involucrarse con los protagonistas. En el caso de la familia Palma Salamanca, yo llego primero a través de Marcela, ¿no? La hermana mayor de Ricardo. Y un poco ella es la que me permite hacer este puente hacia Andrea y hacia Mirna. Mirna, no Mirta, y para que no nos confundamos. Me acuerdo, como creo que lo habíamos hablado o el año pasado, en la entrevista que tú me hiciste también, Marisol, el, que Marcela me dice, bueno, Mirna es muy difícil que participe, solamente te puedo decir que el próximo fin de semana está de cumpleaños. Entonces yo le digo, bueno, ¿cuál es la torta favorita de Mirna? Bueno, me dice que se llevó la torta favorita de Mirna y llegamos incluso con Ana María Lara, que guionista también, co-guionista de la película y asistente de dirección, llegamos al cumpleaños de Mirna y nos dimos cuenta que estaba toda la familia, las hermanas, primos, sobrinos, y era como, bueno, Sergio, ¿qué es lo que nos quieres contar? Y fue como nosotros llamamos un poco en el cine, como cuando uno tiene que pitchar o hacer un pitching de tu proyecto, pero a la familia real. Entonces, y dije, ya, de esta no tengo cómo salir. O sea, y yo creo que lo que les quedó a ella fue un poco esta visión más íntima de la historia, ¿no? Como salirnos un poco de la historia oficial, de lo que aparece en los diarios, de lo que ha contado la historia de Chile, de todos los estigmas que hay sobre este personaje también, buenos y malos, ¿ah? Un poco cómo lo demonizan, pero también cómo lo martirizan, o sea, y de alguna forma era, bueno, contemos esta historia desde adentro. Eso fue para mí fundamental en la película desde el inicio, ¿no? Como que desde ese lugar, desde ese living, desde ese comedor, se empezaran a contar las historias, en el fondo, hacia el exterior, ¿no es cierto? Y bueno, y por supuesto, hubo mucha suerte en encontrarme con mujeres que de partida muy eruditas, ¿no? Una psicóloga, ¿no es cierto?, educadoras, dirigentes estudiantiles en su época. Entonces fue un agrado también encontrarme con ese diálogo, ¿no es cierto?, que se produce. Diálogo incluso a nivel fonético, ¿no? Si uno lo piensa, ellas también tienen una manera de elaborar el pensamiento o sus observaciones en relación a la historia de Chile bastante con altura de mira, diría yo, ¿no? Y muy objetiva, ¿no? O sea, es bien impresionante cuando una de las hijas confronta a la madre, esta madre que eh, recibió la última carta de Ricardo Palma Salamanca después que se protagonizara este escape fantástico cinematográfico de la cárcel de alta seguridad, y donde él le dice que no va a poder volver a conectarse con ella, a comunicarse. Y ella guarda esa carta por años. Es muy, muy impresionante como yo no diría que lo justifica, pero sí da otra mirada respecto de la mirada más crítica de las hijas. ¿Cómo viste esa figura de madre frente a las hermanas? Bueno, es muy parecido a lo que tú mencionas. Yo creo que eh, Mirna, claro, es un poco la militante, ¿no? La que sostiene esa defensa acérrima, ¿no es cierto?, a su hijo. Y esa defensa acérrima también hacia un movimiento, ¿no? Hacia un movimiento de protesta, hacia un movimiento también de guerrilla, de oposición. Y era súper complejo porque en un minuto también, que era una cosa que nos dimos cuenta, incluso haciendo el documental, en el rodaje, era que ellas nunca habían hablado de este tema. Mm. Nunca se habían sentado, ¿no es cierto?, a ver las fotos, a ver las cartas. En algún momento también, estamos haciendo puro spoiler del documental, ¿ah? En algún momento, claro, una de ellas le dice, bueno, esta es la carta que nos descubrieron cuando nos vinieron a allanar. O sea, era una carta que incluso después de 19 años, sus hijas tampoco la habían visto, tampoco la conocían. Eh, Súper interesante el tema de la carta, porque si uno se fija, la película también abre con una carta que Ricardo le escribe a su madre hace 20 años, y la película de alguna forma también cierra con otra carta que le escribe Ricardo cuando ya es
capturado y sacado de su clandestinidad, ¿no? En París. Entonces, de alguna forma, el tema de las cartas es lo que engloba o lo que cierra el círculo, ¿no es cierto? Y cartas a la madre, ¿no? No a las hermanas, a la madre. Entonces, eso me Mm. parecía como un gesto muy interesante también, muy bello también, ¿no es cierto? Como de retratarlo desde la mamá, ¿no es cierto? Y bueno, un poco también la voz de Ricardo que aparece, esta voz en off que aparece, ¿no es cierto? Post-fuga, que es bastante poética, ¿no es cierto? Un poco en algo tan concreto como todo lo que él hizo, me parecía también súper interesante darle ese gesto más poético o más maternal incluso. A propósito de que en un par de horas más vamos a poder volver a ver en muchos casos y otras personas por primera vez este documental en televisión abierta, en la red, para quienes se están integrando. Estamos conversando con Sergio Castro, director del Negro. Esta cuestión de la historia oficial o una mirada revisionista, historiográfica del pasado reciente de Chile. A propósito, tú lo mencionabas, primero se exhibe la batalla de Chile, luego el edificio de los chilenos. Estuvimos conversando con Macarena la semana pasada también en este mismo espacio. ¿Cómo ves a propósito de, ya se van a cumplir 2 años de la revuelta popular, estamos en pleno octubre con todo el simbolismo que eso significa? ¿Qué te parece la necesidad de los chilenos y chilenas de remirar? También se está exhibiendo en estos días Colonia Dignidad, un documental alemán y chileno con Christian Leighton en Netflix. Entonces, para todos aquellos que en algún minuto decían, ¿ya hasta cuándo siguen con este tema de los derechos humanos? Siempre lo mismo. Vemos que cada vez sigue siendo fundamental, necesario y muy relevante mirarnos a propósito de las coyunturas que estamos viviendo. ¿Cómo lo ves tú en términos de la historia? Sí, bueno, a ver, yo creo que son muchas cosas. Quizás no decimos mucho o se dice mucho, ¿no es cierto? ¿Por qué de nuevo otra película sobre la dictadura o sobre los derechos humanos? Y siempre menciono esto, ¿no? Que es el estudio que hace Antonella ahí en Cine Chile, que en el fondo desde el año 2010 creo, solo el 30% de películas tienen vinculación temática con la dictadura, ¿no? El tema es que cuando aparece una película vinculada con eso, pareciera que nos duele mucho o pareciera que hay heridas que aún no están sanadas, ¿no? Y creo que eso es fundamental para entender la historia de Chile. Yo creo que hoy día el Estado de Chile no se ha hecho cargo de los crímenes ocurridos en dictadura, ¿no? Y cuando digo eso, no se ha hecho cargo de hacer un perdón cívico-militar de esos crímenes hechos en dictadura. El arte, ¿no es cierto?, se ha encargado de ir introduciéndolos, de ir mencionándolos, de ir desarrollándolos, pero en el fondo el Estado no se ha hecho cargo de ese perdón. Eh, y me parece, bueno, que eso ya es mérito suficiente para poder sacar a la luz muchas historias además secundarias, porque creo que hoy día yo soy de otra generación. Yo viví de alguna forma la dictadura de manera muy indirecta. Soy más una especie como de hijo de la transición, ¿no es cierto? O sea, como que... Y de alguna forma creo que Ricardo Palma Salamanca es un poco el resultado de esa transición, ¿no es cierto? O sea, y aquí creo que es súper importante mencionar de que creo que por un lado es una película que toca un tema súper humano, súper ético-moral, ¿no es cierto? Porque también nos pone al espectador en un ejercicio de decir, bueno, ¿de qué lado me pongo, no? Si, ¿del lado del héroe o del lado del villano? Creo que la película esa es la pregunta principal que hace, y es una pregunta que incluso se hacen dentro de la misma película, e incluso es una pregunta que él mismo se hace. O sea, entonces eso me parecía súper interesante, ¿no? Como trabajar estos dos puntos de vista. Y de alguna forma, completando tu pregunta, creo que El Negro es una pequeña radiografía de la historia de Chile, ¿no? Que es la radiografía a partir de una familia que sufrió en carne propia lo que fueron torturas, allanamientos, vejaciones, violaciones. Entonces, hay un ejercicio de acumulación también en Ricardo, ¿no? Eh, que luego lleva a las acciones que cometió. Bueno, estamos a punto de poder volver a ver en un par de horas esta película. Yo no le tengo miedo a los spoilers porque creo que uno puede hablar de los temas sin necesariamente avanzar o demostrar todo lo que se viene. Pero,
Imposible hablar de El Negro sin pensar en el giro que hubo en la historia a propósito de la aparición de un fantasma. ¿Podemos hablar de eso? Por supuesto. Sí, podemos. Bueno, a Porque en ver, el fondo la primera parte está muy centrada en la familia, que ya hemos desarrollado, pero lo que se viene después es demasiado clave y además muy cinematográfico en términos de, o sea, toda la historia en sí de Ricardo Palma, y yo diría que la historia también de cómo se filmó esta película y del proyecto es muy cinematográfica también. O sea, yo me imagino que se podría hacer un making of muy interesante de cómo se hizo, de los giros que se involucró, pero quiero que tú mismo cuentes cuál fue esa sorpresa y ese fantasma que aparece. sí, a ver, bueno, es súper, esto tiene cosas bien bastante chistosas, mágicas, porque cuando estábamos haciendo la película empezó a hacerse, a filmarse el año 2015, sí, 2015, 2016, por ahí. Obviamente Ricardo estaba fugitivo en esa fecha y fugitivo y sin ninguna posibilidad de aparecer, o sea, sin ninguna pista. O sea, es un documental que empieza a construirse con el objetivo de reconstruir la imagen de un fantasma, ¿no? De un hombre desaparecido, clandestino. O sea, ese era el interés primordial que tuvo el documental, reconstruir la imagen de un hombre que no existe, ¿no? Traerlo a la luz o sacarlo a la luz, pero con puras conjeturas de las hermanas, conjeturas de la historia, conjeturas de la madre, en fin. Y bueno, y bromeábamos, de hecho, la misma familia me decía, bueno, ¿qué hacemos si es que este gallo aparece, ¿no? Como, era como, bueno, no puede aparecer, ¿cómo va a aparecer? Sí. Bueno, y la cosa es que, para no alargarme mucho, no latear, eh, perdón, a fines del año 2000, claro, no, el 2018, febrero del 2018, el documental estaba a punto ya de entrar al horno de la postproducción, que es cuando ya tú no puedes cambiar una película. Eh, y me entero de que Ricardo fue detenido por agentes de Interpol en París. Y bueno, la primera reacción fue un balde de agua fría tremendo, que fue, bueno, este gallo me fregó la película. O sea, fue como, no hay película en el fondo, porque la película que estaba haciendo está obsoleta. O sea, no... Y de ahí tomamos la decisión bueno, yo me instalé en París, me instalé todo el año, 2018 prácticamente, 6, 7 meses en París y lo seguí, ¿no? Un poco, fueron 7 meses porque en ese tiempo Ricardo no podía darme ninguna entrevista, porque la causa estaba abierta y era un poco peligroso por órdenes de su abogado, que además es un personaje también dentro de la película, que es bien interesante la reflexión que hace, porque de alguna forma resume en un párrafo muy cortito el por qué Chile no tiene acuerdo de extradición con Francia y que está asociado directamente a los crímenes ocurridos en dictadura. Y bueno, y fue súper interesante porque ese fue un camino con Ricardo de muchísima conversación previa a la entrevista, muchísima. O sea, yo te diría que nos veíamos casi una vez a la semana o a veces 2 veces a la semana. Muchos cafés, muchas conversaciones, o sea, y generando esa confianza, ¿no? Un poco para poder llegar después a esta entrevista que fue una entrevista de 2 días más o menos, donde se tocaron ciertos temas que de alguna forma la película ya estaba construida, entonces claro, yo ya tenía una idea, ¿no? de qué es lo que necesitaba de Ricardo. No me interesaba descubrir cosas policiales o incluso políticas de la vida de Ricardo, sino que me interesaba mucho más hacer ese ejercicio ético-moral con él, que era el ejercicio también que se había hecho con la familia. Y un poco hablar de este ser, de cómo un ser se reconstruye después de 20 años, después de haber hecho todo lo que hizo, ¿no? O sea, ¿cómo vives con ese karma, ¿no? ¿Cómo vives con el karma de haber matado, de haber secuestrado, de haber desaparecido y de haber matado virtualmente a toda tu familia, ¿no? O sea, ¿cómo funciona ese ejercicio de sobrevivencia? Porque lo que hace Palma es un ejercicio de sobrevivencia, ¿no? Él al decir, bueno, yo tuve que matar a mi familia porque si tú matas a tu familia, nadie te pregunta por tu familia. Por lo tanto, nadie puede buscar pistas. Eso lo encuentro impresionante. O sea, incluso lo encuentro más impresionante que los actos que hizo. O sea,
Lo digo así súper en serio, y creo de alguna forma que eso también lo lleva a la vida que hoy día tiene, ¿no? Que es de asilado político. Así es. Pero antes de que tú pudieras llegar a la entrevista, él solo te permitía filmarlo, sin su voz, en el fondo. Cuestión que no te iba a poder servir tanto para los fines de entrar en esa dimensión íntima, ético-moral que tú señalas. Sí, lo que pasa es que además todo me servía, porque imagínate que él me dice, mira, yo no puedo hablarte, pero me puedes grabar. Y yo a esa altura era, bueno, o sea, todo me sirve. O sea, como que era como, me iba dando cosas por migaja, ¿cachai? Así como miguitas de pan, y yo la iba agarrando como que fuera no sé, una paloma muerta de hambre. Entonces era, dale, te grabo, y bueno, obviamente tengo la imagen de él, pero no tengo la voz, ¿no? Entonces era terrible, y ahí de hecho tuve que volver, porque yo no tenía visa de trabajo, o sea, estaba en una visa de turista, entonces tuve que volver o salir de Francia para después volver a entrar. Y de hecho estaba afuera cuando él me llama. De hecho, él me llama por teléfono y me dice, tengo el asilo político. El asilo político a Ricardo Palma Salamanca se le da antes del rechazo a la extradición. Eh, que son dos cosas distintas, pero que legalmente tienen mucha relación. O sea, es muy difícil que a Ricardo lo hubieran extraditado porque ya estaba con la calidad de asilado político. Entonces, y ahí se abrió esa puerta a poder grabarlo. Y, y bueno, para mí fue súper impresionante, fue una entrevista súper difícil porque además a nivel técnico, Ricardo no quiso que hubiera nadie más en la entrevista. O sea, Wow. no hubo sonidista, hubo una amiga que estaba allá que me ayudó haciendo cámara, pero en la segunda entrevista no estaba ella. O sea, fue casi una entrevista con muy pocos recursos audiovisuales, ¿no? Porque bueno, había mucho nervio, ¿no? De quién pudiera escuchar esto, mucho miedo también de parte de él. Y en el momento en que se te abre esta posibilidad de hablar con él, ¿cuáles fueron las líneas posibles respecto de las preguntas? Tuviste que darle mucha vuelta a lo que querías abordar, aunque sabías que tenía que ver con esta dimensión ética, pero me imagino que antes de entrevistarlo analizas muchas opciones. ¿Cómo fue esa previa? Ahí parece que estamos con dificultades, así es que está de nuevo entrando Sergio. Bueno, estábamos conversando con Sergio Castro San Martín sobre su película documental El Negro, que se exhibe en un ratito más a las 22 horas en la red, eh, en televisión abierta. Esta película ya se estrenó el año pasado, tuvimos la posibilidad de conversar en el estreno en Centro Arte Alameda, pero ahora ya se amplía a un público diverso que va a poder prender su televisor y ver esta película. Estábamos conversando con Sergio, que espero que vuelva a entrar, de cómo había sido el proceso para poder efectivamente entrevistar a Ricardo Palma Salamanca, quien estuvo prófugo, recordemos, 20 años. Salamanca protagoniza una espectacular huida de la cárcel de alta seguridad en un emblemático hecho como fue el, el, el helicóptero que lo saca de la cárcel y luego se va a México con otra identidad y luego es como un fantasma donde mata a la familia, como conversábamos recién, porque él decide no hablar nunca más con su familia para mantener su identidad. Esperemos que Sergio pueda volver a entrar. Ustedes, los que no hayan visto la película, esta es una tremenda oportunidad para mirar la historia de Ricardo Palma Salamanca desde otra visión que tiene que ver justamente con su familia, especialmente en la primera parte, y luego él mismo va a poder hablar a la cámara por primera vez después de 20 años de no aparecer. No sé qué pasa con Sergio, esperemos que vuelva a conectarse, tenía problemas ahí de conexión, no sé si
¿Alguien quiere comer? Ahí está de nuevo. No lo veía. Ahí parece que sí, va a entrar, pero Ahí ahí estoy, sí, hola. Sí, no había visto tu nueva... sí, la había enviado hace mucho ratito. Había enviado hace Ya, mucho ratito la solicitud, estaba de hecho escribiendo ahí al grupo. Perdón, no sé, que se ya. cayó Bueno, simplemente. ahí estamos de nuevo. Estamos en la parte de la Sí, previa a la entrevista presencial, por así decirlo. ¿Cuáles son las ideas que sí. manejaste? Mira, yo creo que fueron, a ver, el primer día, básicamente, el énfasis tuvo que ver con un poco hacer un viaje, primeramente, de qué es lo que significaba este movimiento de oposición, de guerrilla, ¿no es cierto?, en contra de la dictadura. Eh, y luego creo que la gran conversación se centra en cómo Ricardo se mantiene qué cercanía o lejanía mantiene en relación a ese tiempo histórico, ¿no? ¿Cuál es su... em, se me hace difícil explicarlo porque era bastante abstracto un poco la conversación que había con Ricardo porque tenía que ver con, bueno, cómo sobrevives, ¿no es cierto?, a este tiempo, cómo te mantienes vivo, qué cosas, cuáles son las acciones que tienes que hacer. Y bueno, allí hubo también un largo tramo de entrevista que tuvo que ver con la fuga de la cárcel, ¿no? Con los preparativos. De hecho, hay mucho material que queda fuera de la película que tiene que ver con otras posibles fugas que no se llevaron a cabo, eh, o con los preparativos. Hay que recordar que, si bien aparece también en el libro, en El Gran Rescate que escribió el mismo Ricardo, hubo un rescate fallido, ¿no? Que no llegó el helicóptero a rescatarlo. Y bueno, eso tomó varias horas, ¿no? Entrevista, porque había mucho detalle, mucho detalle, mucho detalle. Y lo otro que tenía que ver, que era muy interesante, la relación que había con la historia oficial o con la prensa. Yo creo y la relación con Chile. Ricardo en un minuto eh, dice, ¿no?, que Chile le provoca mucho dolor, que es un país que le provoca mucho dolor, que desde un poco desde la vida que vivió en su casa con sus hermanas, ¿no? Marcela fue torturada, violada, Andrea fue torturada estando embarazada, una familia súper perseguida. Luego viene el episodio de los profesores decapitados del Colegio Latinoamericano. Entonces, si bien Ricardo no reconoce de que su actuar tiene que ver con estos hechos, sino que tiene que ver más con un hecho de oposición o de guerrilla o de oposición por las armas, ¿no? Que un poco la política del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, autónomo en su minuto. Sin embargo, si uno hace la lectura, ¿no es cierto?, para atrás, uno podría pensar y decir, bueno, claramente hay un ejercicio acumulativo, ¿no? Me torturaste a mi hermana, a mi otra hermana, entraste a mi casa, entraste a mi colegio, eh, te castigo por eso, ¿no? O sea, uno también podría llegar a pensar eso. Entonces eran conversaciones que también, y bueno, y un poco conversaciones sobre el futuro. Acá había algo súper interesante, porque en el fondo Ricardo es un personaje que nunca podía pensar en su futuro, siempre estaba intentando ocultar su pasado, ¿no? Como tener otro nombre, tener otra identidad, cambiarse de país, dejar matar virtualmente a tu familia, ocultarle a tus hijos quién eras, quién fuiste. Y de un momento a otro se revela toda esa verdad, de un momento a otro, y eso es un día en particular, se revela toda esa verdad, se revela a sus hijos, se revela a sus cercanos, se le revela a él mismo, y es como, bueno, tengo que pensar en qué hacer ahora. Eso me parecía muy interesante, y un poco en el sentido de, creo que la entrevista se fue yendo hacia ese lugar también, ¿no? Como, no sé si responde ahí un poco tu pregunta, Mauricio. Es una pregunta difícil porque ha pasado tanto tiempo también, que, pero eso eran un poquito las líneas de diálogo que tuvimos. ¿Qué te pasa a ti cuando vuelves a ver tu película? No sé si tuviste oportunidad de verla en salas de cine, no recuerdo ese dato, o no.
pero cuando te vuelves a exponer a ese trabajo que hiciste hace un par de años, eh, empiezas a recordar todo el proceso, piensas de repente, en este caso debería haber hecho esto otro, o podría hacer esto. ¿Qué pasa con el creador? Bueno, en parte, y con su equipo también, cuando se expone frente a su obra y la ve terminada como un hijo que ya sale a Mm. la luz. Hace tiempo que no la veo, ¿ah? Bueno, la voy a ver hoy día. Sí, Quiero, pues, quiero hoy verla día a las también. 22 horas no. La quiero ver como espectador, o sea, como en el sentido de verla, ¿no? No de verla trabajando, sino que verla como Claro. un espectador. Y hay mucho cariño en este documental. Yo creo que le tengo mucho amor a esta película porque le tengo mucho cariño a esta familia, partiendo por ello, y agradezco enormemente, o sea, abrirme las puertas de esta forma. Una persona que no tiene ninguna relación familiar con ellos o de amistad, me pareció que fue bastante mágico. Hubo también un rodaje que fue súper profundo, súper respetuoso también a esta familia. Y ahí también aprovecho a saludar a todo el equipo que está detrás, un equipo muy profesional, muy chiquito, y que trabajó muy consciente del tema que se estaba retratando. Un tema súper delicado, o sea, con decirte que las entrevistas con las hermanas y con la madre fueron muchos días, o sea, muchas entrevistas muy distintas, de mucha profundidad, de mucho llanto también de parte de ella, donde de alguna forma el equipo funcionábamos también como una especie de contención, ¿no? Como se hizo un poco familia, que es un poco también lo que sucede en los rodajes, ¿no? Yo creo que el cine también tiene eso, ¿no? Cuando tú filmas una película, sea ficción o documental, estás 2 meses, un mes con un equipo, entonces generas una familia. Y, y bueno, fue súper interesante también después todo lo que se hizo en la etapa ya más, la etapa posterior, la etapa de montaje, postproducción. Esta es una película que le costó mucho, me costó mucho encontrar el montaje, la edición. Era una película que era muy difícil condensar en 1 hora y media la historia de este hombre. O sea, Mm. si uno analiza la vida de Ricardo Palma Salamanca, la analiza como en una especie de línea de tiempo, es en sí una gran película de policía, de acción, o sea, porque en un momento este proyecto comenzó siendo una ficción y claro, en un momento yo dije, bueno, si es una ficción bastante cara, dije, lo primero, porque tiene escape, tiene, tiene muerte, tiene secuestro, o sea, y luego me pareció que incluso podía llegar a ser inverosímil en una historia de ficción esta historia de Ricardo Palma Salamanca. O sea, porque si uno lo analiza pareciera que es un poco inverosímil, ¿no? Y Claro. ahí es cuando aparece también el código documental. Y nos costó mucho, me acuerdo que primero se hizo un corte en Francia con un montajista francés, luego Melissa Miranda también estuvo también apoyándome en el montaje, que ella montó El Pacto de Adriana, ¿no? Gran documental también. Y, y bueno, llegamos a 1 hora y media que fue dificilísimo, dificilísimo. Entonces, claro, mucha gente me dice hasta el día de hoy, bueno, pero ¿por qué no metiste esto? Lo típico, ¿no? ¿Por qué no metiste esto? La verdad es que sí, es muy difícil. O sea, y ahí tienes que tomar un camino y tienes que dejar fuera muchas cosas, o sea, muchas cosas de la entrevista con Ricardo y también muchas cosas de la historia oficial. Sin embargo, tú hiciste un trabajo de investigación y de archivos donde está condensada gran cantidad de información de archivos oficiales y de archivos también que tú encontraste por ahí. Cuéntanos un poquito el tratamiento, o sea, el trabajo de investigación y el encontrar estos archivos que tuviste acceso y que están incluidos en la película. Sí, hay un trabajo de archivo que es bien metódico, bien delicado. Estuvimos trabajando ahí con Soledad Silva, también con mucha expertise también en el archivo, y he trabajado mucho con Paola Castillo, ¿no es cierto? Eh, y estuvimos haciendo una investigación eh, con la Fran Araya, que besitos al cielo a la Fran, se nos fue hace poquito tiempo, y Loreto Contreras, ¿no? Ellas dos llevaron un poco la investigación que junto a Ana María y a mí estábamos muy, por supuesto,
conscientes de que era una película que necesitaba mucho. Había muy poco archivo también de Ricardo. Eso era hay mucho archivo familiar, hay mucho archivo íntimo, hay mucha fotografía familiar. Video había muy poco, fue muy difícil el tema de cómo pesquisar este archivo. Y por supuesto que estaba todo lo que era el archivo de prensa, ¿no es cierto?, de periódicos. Era bien increíble porque Mirna, por ejemplo, la madre de Ricardo, guardaba todos los archivos de prensa donde aparecía Ricardo. Y eran archivos de prensa donde los titulares eran, imagínate los titulares, o sea, eh, se escapa un asesino, asesino para allá, asesino para acá. Y yo decía, wow, una madre que guarda todo esto como que fueran esquelas, ¿no? Como que fueran... eh, y había incluso como, podríamos decir, cierto orgullo también de guardar esas noticias. Y ahí yo creo que yo creo que la línea de Mirna en la película es muy interesante porque es un personaje Mm. muy potente y es un personaje que además no aparece mucho en la película, a nivel en pantalla, digo. Una madre que guarda su ropa, ¿no es cierto? Nos enteramos de que no, que tiene un bolsito con toda la ropa de él, que la tiene guardada hace años. Y entonces, claro, dentro de toda esta oscuridad, dentro de todas estas muertes, porque también es una película que habla sobre la muerte en todo sentido. La muerte literal, la muerte material, pero también la muerte espiritual, ¿no es cierto? Él también se autoinmola en el sentido como de morir para el resto. Y tener una madre que guardara su ropa, que guardara las noticias, me parecía que era un acto, bueno, muy de madre, ¿no? Como donde la objetividad desaparece. Así es. Y respecto de los otros archivos, cuéntame más aquellos archivos que no eran de fácil acceso, eh, ¿cómo lograste llegar a algunas cuestiones inéditas? Me imagino que hay Mira, otras cosas que no me puedo contar, pero yo creo que me estáis preguntando por un archivo, por unos archivos en particular, ¿o ya no? no me acuerdo, tengo que verla de nuevo. Eh, bueno, aparecieron unos archivos que son realmente impactantes en la película, que son archivos anónimos, de hecho. Eh, que son archivos que pertenecían al Departamento Audiovisual de la CNI. Eh, la CNI, o sea, ex DINA, tenía un departamento audiovisual, donde ellos grababan, por ejemplo, todos los allanamientos. En esa época también se hacía mucho, ¿cómo se dice? Mucho montaje, ¿no? O sea, de llegar a un lugar donde habían comunistas, ¿no es cierto? Se los mataba y luego un poco se armaba toda una puesta en escena para que apareciera en televisión, un poco hablando de posibles ataques terroristas y un poco que en el fondo el gobierno estaba defendiendo esos posibles ataques terroristas, ¿no? Bueno, esos archivos aparecen anónimamente en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y no tienen nombre, no están adjudicados a nadie. Y son bastante crudos esos archivos, ¿no? Y claro, se usó algo de esos archivos también para representar eh, un poco lo que sucede en los inicios o mediados de la dictadura. Y bueno, también hay imágenes también de Fontaine, de uno del coronel ajusticiado por Palma el año 90, cuando muere Fontaine, sí, que fue el responsable de dar la orden al decapitamiento de los profesores del Colegio Latino. Los otros archivos, no sé si tú te acuerdas, yo ahora, bueno, como no veo hace tiempo la película, debiera haber hecho la tarea y debiera haberla visto Marisol antes No, pero de ahora la vamos a entrar. ver y Eh, es mucho más. pero sí, hay un gran trabajo de archivo y bueno, eso. Bueno, yo creo que hemos dado suficientes pistas, hemos planteado varias temáticas, varios debates, que ustedes se van a conmover con esta película. Es una tremenda oportunidad verla en televisión abierta para que llegue a otras personas. ¿Qué te gustaría que se generara respecto de esta película cuando ya se abre en televisión a otros públicos? ¿Qué te gustaría que se hablara después de ver, o aquella gente que tiene una visión más alejada o que difícilmente la habría visto si no estuviera en televisión abierta? ¿Qué esperaría?
que genere nivel de debate. Sí, mira, yo creo que lo primero es sacar el paradigma de que es una película que defiende la muerte, que defiende los ajusticiamientos. Creo que es una película que puede ser analizada y puede ser vista desde ambos lados. O sea, es una película que nos exige como espectadores reflexionar sobre el proceso histórico y sobre las consecuencias de ese proceso histórico, de ese tiempo histórico que fue la dictadura y la transición a la democracia, y en el fondo ver a Ricardo Palma Salamanca como un elemento resultante de ese tiempo histórico. De alguna forma, el negro eh, el negro Palma, es la excusa también para hablar de otros temas, ¿no? Es la excusa para poder hablar de lo que hablábamos al principio, ¿no es cierto? De este tiempo que no ha sido reconocido por el Estado de Chile. Es una película que también nos abre a reflexionar sobre las relaciones familiares que hay cuando no estamos tan de acuerdo con lo que hace tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, en fin, ¿no? O sea, es una película que está contada desde adentro, ¿ya? O sea, de alguna forma la familia Palma Salamanca abrió, diría yo, la cocina, abrió, no sé, el baño de la casa, o sea, porque se cuenta todo se cuenta todo muy íntimamente. Y lo último que un poco invitarlos también a que la vean porque es un documental que es bastante entretenido, creo yo. Es un Mm. documental que tiene una hay un... Es bastante dinámico porque son muchísimas las situaciones que estuvieron rodeando la vida de Ricardo. Podríamos decir que como una especie de thriller político, ¿no es cierto? O sea, donde los factores que juegan son no solo la familia, sino que la derecha, la izquierda. Creo que es una película que también hace una crítica a la izquierda. En algún momento uno de los personajes también lo habla, ¿no? De cómo la izquierda le dio la espalda también a todos estos chicos que en el fondo no se hizo cargo, ¿no es cierto? Entonces también hay hay muchos elementos, ¿no es cierto?, que están en juego dentro del documental. Y básicamente eso, yo creo que ahí ya estamos diciendo mucho. Y quizás también armar el diálogo en relación también a los otros documentales que la red hoy día está exhibiendo. Eh, Creo que vienen muchos más también, creo que de alguna forma, ojalá, ¿no? ¿Salen quedando sin auspiciadores? Sí, pues. Ah, quizás cuántos auspiciadores se salen hoy día. Pero, pero bueno, por eso, y ahí también, yo creo que hay un acto también súper valiente qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque son esas cosas que a veces uno piensa que la televisión chilena no tiene, ¿no? Es bastante pacata, conservadora. Que la eh, televisión pública debería tener ese rol, sin embargo lo está asumiendo exacto, un canal de la red, finalmente. Bueno, para exactamente. ir terminando ya, para que la gente empiece a prepararse para ir a ver esta película, para prender la tele, como antiguamente, sintonizar la red y ver El Sí. Negro, tu decisión de incorporar imágenes de la revuelta popular Ah, del ok, sí. 2019, se me había olvidado esa pregunta que Sí, creo que es clave. sí. ¿Cuál es tu fundamentación y en qué minuto por qué lo decides? Tuvimos muy en la duda, de hecho, de si incorporarla o no. Y se incorporan básicamente porque yo diría que Ricardo Palma Salamanca hoy día por lo que más es conocido, no es por la fuga, sino que por haber ajusticiado a uno de los responsables de la constitución que tenemos, que aún tenemos, ¿no? Que vamos a cambiar. Y, y me voy dando cuenta que en las calles, ¿no es cierto?, empieza a aparecer este mensaje. No la constitución, no la constitución actual. eh, y me pareció pertinente incorporar eso de manera muy sutil, pero me pareció pertinente porque de alguna forma era cerrar un poco el ciclo histórico. O sea, así como Ricardo también desaparece, se fuga y vuelve a aparecer y también como esta carta, ¿no? Esta carta de los 20 años y luego esta carta cuando él aparece, cuando él es detenido,
de alguna forma el paralelo que hay, la otra trama, que es la trama ya más histórica, también tenía ese cierre de ciclo, ese cierre de círculo. ¿No es cierto? Que de hecho, por ahí no sé no sé si era Contardo o alguien mencionaba que el verdadero fin de la transición había ocurrido el 18 de octubre, Sí. ¿no? Como, o sea, históricamente la transición a la democracia, uno podría incluso hacer esto, quizás va a quedar en los anales más futuros, ¿no es Mm. cierto? Pero uno podría incluso llegar a pensar de que la transición a la democracia terminó el año pasado, hace 2 años, ¿no? Entonces, fue por eso, ¿no? Fue por eso más que nada y porque en algún momento también Ricardo menciona en su entrevista, lo dice textualmente, dice, llegamos hasta aquí por algo. Y ese llegar hasta aquí por algo, Mm. para mí también tenía mucho que ver con lo que estaba pasando en las calles. O sea, era una respuesta también, ¿no? O sea, de alguna forma él en su Mm. entrevista también anticipa eso. Bueno, Sergio, te quería agradecer muchísimo que hayamos compartido la previa de esta exhibición en televisión abierta de El Negro, tu documental. Tú también te manejas en la ficción, eres codirector de La Jauría. Para más adelante, ¿tienes pensado seguir en esta línea más histórica? ¿Tienes alguna... Yo sé que estás en mil cosas, pero ¿puedes adelantarnos algo vinculado con algo de esto o no? Sí, bueno, sí, siempre me pasa a mí que, claro, que a veces me aburro la ficción, hago documentales, me aburro el documental y hago ficción, pero me gustan las dos cosas. Yo te diría más en la línea, bueno, yo creo que todo tiene un poco una línea siempre como del lado de la política. Creo que si uno analiza también la Jauría también habla sobre las cúpulas de poder, que también es bastante político. Pero más directamente estamos trabajando una película que está inspirada en el libro de... Ay, se me fue el nombre. Aldo Marín, Carne de Cañón. Ese es el libro de Guarelo, de Juan Cristóbal Guarelo. Juan Cristóbal Guarelo escribe ese libro hace 2 años y estamos hoy día trabajando en una película con una coproducción con Italia. En realidad es una película que es coproducción mayoritaria italiana. Y eso te diría que es lo más cercano, porque es la historia de Aldo Marín, que es un exiliado en Italia que murió poniendo bombas, ¿no? Él ponía bombas y perteneció a un grupo anárquico en Torino, que se llama Acciones Revolucionarias, y desde ahí, bueno, murió a los 24 años. Sí, que estoy con otros proyectos, algunos más en desarrollo, pero por lo menos documental, en la línea del negro, por el momento no. Yo creo que quiero descansar un poquito, fue súper intenso también. Me Eso era lo imagino. otro que te iba a decir, era meterse en estos temas también te chupan muchísima energía. O sea, yo creo que, y una de las cosas también que me tiene contento de mostrar la película es que también tú empiezas a liberarte de lo que hiciste, ¿no? Como yo creo que exhibir, estrenar, exponer es también sacar afuera y sacar afuera, o sea, no solo mostrar, sino que sacarlo afuera de ti también. Cerrar ciclos Cerrar el también. proceso y que en el fondo la gente hable de ella, de la obra, pero ya no tú, o sea, de alguna forma ya no te pertenece. O sea, eso también creo que es muy bonito en el proceso también de exhibir, ¿ah? Y eso corre incluso para el arte visual, o sea, de Tú sacar también eres afuera. fotógrafo, Sí, sí, así. también hago fotos eh, cuando tengo un poquito más de tiempo. Bueno, un abrazo grande, Sergio. Muchas gracias. Y yo me voy al tiro a ver apenas empiece el negro en la red. Así es que vamos a tener otra mirada con todos estos elementos que le hemos dado para la discusión. Un abrazo grande y nos estamos Muchísimas viendo. ¿Ah? gracias, muchísimas Sí, gracias Marisol y a todos los que entraron y no, hay varios diciendo mensajes, pero nada, un besito a todos y que tengan buena proyección, que se vea bien. eso. Chao, chao. Ya, Muchas chao, gracias. chao.